Primera de Pedro 5, 10 al 11 dice así la palabra del Señor. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria, ¿cuánto lo llamó el Señor? Eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él, solo a Él, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esté clamando en su corazón. Si ve que su hermano que está a su lado está como que va a empezar a cabecear, usted póngale en el nombre del Señor un... muévalo nomás, ¿ya? Para que pueda despertar, si está un poco cansado, bájese un poco la mascarilla, respira aire puro, no se la deje abajo, vuélvasela a subir, para que podamos ser bendecidos en esta tarde. Si yo veo a alguien aquí que está cabeceando, porque yo tengo lente ahora, los veo a todos, que Dios se apiade de su alma, decían por ahí, amén. Bien, que Dios nos bendiga, amén. Cuando nosotros atravesamos un desierto, una crisis nacional, una crisis eclesiástica, una crisis familiar o una crisis personal, solemos nosotros pensar que siempre le echamos la culpa al diablo. Y algunos dirán por ahí, pobre diablo, porque a veces todas las decisiones que nosotros tomamos, lamentablemente, cuando esas decisiones son malas, ¿cierto?, traen consecuencias para nosotros. Entonces es algo que no debería suceder y que muchas veces nosotros no aceptamos. Cuando nos equivocamos, muchas veces no queremos que esas consecuencias vengan a nuestras vidas, ¿ya? Y lo podemos ver en las diferentes áreas de nuestra vida, en los gobiernos, por ejemplo, ahora que se ha romantizado tanto la violencia, el mismo gobierno ahora no sabe cómo detener la violencia, luego que fueron los que incitaron a ella, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, podemos ver a través de la Escritura que el peregrinaje de Israel, después de su liberación desde Egipto, nos recuerda que cuando nosotros pasamos por este tiempo de crisis, cuando nosotros pasamos por estos tiempos de desierto, ¿cierto?, como lo llaman algunos también, no solo son cuestiones del destino, sino que son temporadas que Dios ha preparado para nosotros, para que podamos ser esos elementos, ese tiempo que nosotros estemos en el desierto, ser utilizados para que Dios pueda transformar nuestra vida y nuestro corazón. Son usados por el Señor para nuestro bien. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces, el libro del Éxodo es uno de los libros más importantes de toda la Escritura, porque ahí nosotros vemos cómo el pueblo de Israel ha sido liberado de Egipto, ¿cierto? Ya conocemos profundamente aquello. Y son liberados con la esperanza esta de la tierra prometida, un lugar donde ellos vivirían con abundancia y con paz, alabado sea el nombre del Señor. Pero luego que cruzan el Mar Rojo milagrosamente, recuerde que este es abierto en dos partes, y presencian ellos mismos, son testigos visual de la destrucción del ejército romano en aquel lugar. Aún así, lo que Israel vio en el horizonte después de pasar el Mar Rojo no fue la tierra prometida, sino que fue el desierto. Y vemos en la Escritura en Éxodo capítulo 16, versículo 2 al 3, que aquella nación marchaba con esperanza. Pero aquella nación que antes marchaba con esperanza, ¿cierto?, que iban a cruzar el Mar Rojo, iban a estar y llegar a la tierra prometida, ahora vemos una nación que ellos estaban marchando con hambre, estaban caminando con fatiga, estaban caminando frustrados y no veían la señal de esta tierra que había sido prometida, que de ella, dice la Escritura, iba a fluir leche y miel. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. ¿Se había equivocado Dios? Por supuesto que no. ¿Acaso el plan del Señor era sacarlo de Egipto para luego matarlo en el desierto? Por supuesto que no, ¿cierto? De hecho, de eso se quejaron muchos. ¿Para qué nos sacaste de allá? Allá teníamos comida, alimento y muchas cosas y vamos a morir acá en el desierto sin nada. Pero déjeme decirle que el desierto para ellos no fue un accidente, todo lo contrario. Ni tampoco fue un descuido de Dios para con Israel, porque como le dije al principio, Dios sigue teniendo el control en cada una de las áreas de nuestra vida. Cuando Moisés recuerda el Éxodo, lo hace mientras instruía a las nuevas generaciones en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, y le dice lo siguiente: te acordarás por todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído, alabado sea el nombre del Señor, por el desierto durante estos 40 años. ¿Para qué? Para humillarte, para afligirte, para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón,
si había de guardar o no sus mandamientos. Alabado sea el nombre del Señor. Ese fue el propósito por el cual el Señor lleva al pueblo de Israel a Egipto. Alabado sea el nombre del Señor. Perdón, al desierto. Para poder ver, para humillarlos, para probarlos y para poder saber qué había en el corazón de los israelitas. Si realmente servían al Dios verdaderamente de corazón o lo hacían tan solamente de labios. El desierto y la ausencia de los recursos de alimentación o de vestimenta o de lo que los israelitas necesitaban, traería a la luz lo que había en el corazón de Israel y cuál era el compromiso que ellos tenían con Dios. En otras palabras, Dios había sacado a su pueblo desde Egipto, pero ahora Dios quería sacar a Egipto del corazón del pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la mayor necesidad que nosotros tenemos en esta vida y en medio de los desiertos es que ese proceso nosotros lo convirtamos en una relación íntima con Dios. Y solamente esto va a ser posible cuando nosotros vivamos en el desierto este proceso que a veces se vuelve largo y doloroso, que muchas veces va en contra de nuestra cultura y de nuestra naturaleza, por al menos dos razones. Porque primero, en primer lugar, nadie de nosotros, ¿cierto?, le gusta o quiere sufrir. Todos queremos superarnos y todos evitamos el dolor. Y en segundo, porque todos queremos la satisfacción inmediata, ¿ya? Cuando oramos, por ejemplo, no solamente deseamos que nuestra petición sea respondida, sino que lo queremos que sea respondido al instante. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso toma mucho sentido porque nosotros vivimos hoy en día en el tiempo de lo instantáneo. Todo lo que uno quiere, lo que se quiere hacer, por ejemplo, un café, saca el café instantáneo y se hace un café, un jugo, etcétera, etcétera, etcétera. Alabado sea el nombre del Señor. El relato de la creación nos enseña que toda la vida en el desierto no es el plan de Dios para la humanidad. El Señor no quiere que siempre nosotros estemos en el desierto, que siempre estemos pasando procesos, que siempre estemos en crisis o problemas. Alabado sea el nombre del Señor. Pues Él crea a Adán y a Eva, los pone en el jardín del Edén, ¿se acuerda? Un lugar maravilloso donde no había referencia alguna de algún desierto o de un lugar seco donde no había árboles, donde no había nada. Sin embargo, cuando Adán peca, el pecado, dice la Escritura, que entró en el mundo en Romanos 5:12. Este pasó a Adán, introdujo la muerte, y de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Ahora, nuestro Señor, como Padre amoroso, ¿cuántos alaban a ese Padre amoroso? Busca que volvamos entonces nuestros corazones hacia Él, y fue eso lo que hizo con Israel en el desierto. Escudriña su corazón y lo disciplina como un padre disciplina a su hijo. Así que Dios lo que hace es llevar a Israel al desierto de manera intencional. Ya no fue un descuido, no fue que Dios perdió el mapa y los israelitas se fueron por allá. No, fue algo que Dios preparó por un tiempo para poder probar al pueblo de Israel. Todo era parte de su plan y los planes de Dios son perfectos. Él te humilló en el desierto, dice Deuteronomio 8:3, y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, el desierto es un lugar de transformación. No importa si su desierto se llama desempleo, silencio, enfermedad o muerte. Al salir del desierto, del proceso de la crisis, nosotros seremos mejores o peores personas, pero jamás saldremos igual. Alabado sea el nombre del Señor. Quizá a lo mejor resulte que nos convirtamos en personas más maduras y más sensibles a oír la voz de Dios. Así que la pregunta clave para nosotros en este día es cómo nosotros podemos salir victoriosos de los desiertos, de los procesos en los cuales Dios nos hace pasar, para poder entender, ¿cierto?, la forma en que Dios puede usarlo a nuestro favor. Alabado sea el nombre del Señor. Y la respuesta está en la provisión de Dios para nosotros. Porque para Israel, la provisión de Dios, ¿cuál fue? El maná, ¿se acuerdan? Una sustancia que era desconocida, algo así extraña para algunos, algo así como un cereal. Alabado sea el nombre del Señor. Que aún muchos científicos, teólogos, están tratando de comprender y entender, ¿ya? Se sugiere que el nombre que el pueblo de Israel le da a este alimento viene del vocablo hebreo manú, que quiere decir, ¿qué es esto? ¿Ya? Ni ellos mismos sabían lo que Dios le había entregado, ni ellos mismos sabían la provisión de Dios que Él le había entregado.
Israel lo que buscaba era alimento físico, pero Dios quería una relación con ellos. Por eso la provisión del maná era diario, no era semanal ni tampoco era mensual, porque el Señor quería enseñarle a su pueblo y a nosotros hoy día, cuando alaban al Señor, que más allá del alimento físico, la mayor necesidad que nosotros tenemos en esta vida y en medio de los desiertos es tener una relación con Él y en dependencia de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces el desierto es una buena oportunidad para profundizar en nuestra relación y en nuestra comunión con Cristo. Amén. En el desierto, donde toda fuente de seguridad y estabilidad desaparece, donde desaparecen los amigos, la estabilidad financiera, los ahorros que pudiéramos tener en las cuentas crediticias, los créditos bancarios que a lo mejor pudiéramos acceder, todo desaparece y es bloqueado por Dios para que nosotros evidentemente podamos necesitar del Señor. Debemos conocer que Él es nuestro Dios. Por eso es importante recordar que el pueblo que murió en el desierto no murió debido al hambre, porque Dios les dio de comer, ni tampoco murió por lo duro de la prueba, sino que ellos murieron porque no creyeron en la palabra del Señor. Eso nos dice y nos relata Números capítulo 32, versículo 13. Ahora, cuando nosotros vemos el relato del Éxodo, particularmente en la provisión del maná, vemos que Moisés le declara al pueblo, Éxodo capítulo 16, versículo 7, por la mañana verán la gloria del Señor. ¿Cuántos quieren ver la gloria del Señor en su vida? Al ver el maná, ellos verían la gloria de Dios, de manera que el maná apuntaba al mismo Dios, y como el mismo Jesucristo reveló más adelante, nuestro Señor Jesucristo apuntaba al mismo, como dice Juan capítulo 6, versículo 35 al 36. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ustedes, dice, no han creído en mí a pesar de que me han visto. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Mueva a su hermano que está a su lado. Hermano, despierta, hermano. No, usted no le digo. No, ahí después. Tranquilo, hermano, tranquilo, no se preocupe. Cuando caminemos por el desierto y nos sentamos al borde del colapso y de la muerte, serás tentado a demandar señales de Dios para comprobar si existe y si no te ha olvidado. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido tentados y hemos dudado de la existencia del Señor? Seremos tentados a murmurar contra Dios y a olvidar las maravillas que ha hecho en el pasado, pero Dios nos llama a remover de nuestras vidas la murmuración y el deseo de ver más señales milagrosas, para que nosotros podamos enfocar la mirada en la persona a quien apunta el maná, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es posible que en nuestra meta a lo mejor sepamos que Jesús es el pan de vida, en nuestra mente sepamos que Jesús es el pan de vida, pero en la vida cristiana debemos saber las cosas, valga la redundancia, saber las cosas correctas acerca del Señor no es suficiente. La vida cristiana se trata más bien de conocerlo de manera personal y real. Y el desierto es una buena oportunidad para profundizar en esta relación que nosotros debemos de tener con Dios y en esta comunión, pues Él es la verdadera y más grande provisión de Dios para sus hijos en medio del desierto. Solamente debemos de mirar y confiar en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esos momentos de proceso, de desierto que nosotros vivimos, ¿sabe lo que lo sostiene? Solamente es la misericordia del Señor. Pablo en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 llama a Dios el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación, porque Él es el que nos consuela. ¿Cuánto alaban al Señor por aquello? Él es el que nos consuela a través de su misericordia, y su misericordia es consoladora. La misericordia de Dios tiene que ver con su gracia, que permita que yo reciba bendiciones sin merecerlas. Por eso el salmista decía en el Salmo 23, ¿se acuerda? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque esté en el desierto, aunque esté en la prueba, aunque esté en el proceso, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuánto alaban al Señor por aquello? Tú estarás conmigo, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien, el favor y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Alabado sea el nombre del Señor. Ciertamente el favor y la misericordia del Señor es la que nos ha seguido todos estos días. Es la que nos ha seguido todos los días de nuestra vida, es la que nos permite y que nos empuja a estar en la casa del Señor por todos estos largos días. Claramente que Dios nos muestra, ¿cierto?, que Él hará. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a guardar, va a estar con nosotros. Nada nos va a faltar. Él nos va a pastorear. Él nos va a hacer estar en delicados pastos, descansar. Nos va a pastorear junto a las aguas de reposo. Va a confortar nuestras almas. Nos va a guiar. Aunque andemos en valles de sombra de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque Él va a estar con nosotros. Él nos va a infundir aliento. Él va a aderezar la mesa en presencia de mis angustiadores. Él va a ungir nuestra cabeza con aceite y va a hacer que nuestra copa rebose. Él va a hacer que el favor y la misericordia estén con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero eso lo va a hacer primordialmente por amor de sí mismo, no porque nosotros lo merezcamos, sino que lo hará por amor de sí mismo, por amor de su propia gloria, por amor de su nombre, por amor de su misericordia, porque de Él y para Él son todas las cosas. Así seamos sustentados, así seremos, sustentados en el desierto por la misericordia del Señor, porque Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Tiene pensamientos de bien y no de mal, con un propósito que es cumplir sus propósitos, es cumplir sus planes sobre nuestras vidas a través de la obra transformadora del Espíritu Santo, quien nos ayuda en nuestras debilidades, pues no sabemos muchas veces qué hacer o qué pedir, como lo dice el libro de Romanos capítulo 8, 26. Dios es el que nos ha sostenido con su gracia, y cuánto alaban al Señor por aquello. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No tan solamente cuando yo ande bien o cuando yo quiera, cuando yo me disponga. Todos los días de su vida, de mi vida, dice el Señor que nos seguirá el favor y la misericordia. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Porque como dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Por lo tanto, como nos decía el texto que nosotros leímos en 1 de Pedro 5, 10 al 11, que ha sido el Dios de toda gracia, después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido, dice el Señor, un poco de tiempo, porque no será siempre, no siempre estaremos en el desierto. Él mismo nos va a perfeccionar, Él mismo nos va a afirmar, Él mismo nos va a fortalecer y nos va a establecer. Pedro lo que está haciendo en esta carta es concluyendo, ¿cierto?, a través de estas exhortaciones finales hacia los pastores de estas congregaciones. Y también a cada hermano a la cual iba dirigida esta carta, con un énfasis mayor a los jóvenes, porque Dios ama a los jóvenes, ellos están dentro de su plan. ¿Para qué? Para que la vestimenta de los jóvenes sea la humildad de Cristo, y así también sea su trato mutuo. Dentro de los sufrimientos que ellos estaban enfrentando y además de los que ya les venían, Pedro les ha llamado a ser sobrios y velad, es decir, a tener una nítida mente, así como también una alerta constante. Pero en esta sección que nosotros leímos, Pedro apunta al padre de toda maldad, de toda destrucción, división y de todo engaño, al diablo, nuestro adversario, que el Señor lo reprenda. Amén.
Y vemos tres verbos dentro de este versículo que nosotros leímos en 1 de Pedro 5:10. Vemos que la gracia de Dios y el Dios de toda gracia que nos ha sostenido hasta el día de hoy, porque déjeme decirle algo, solamente ha sido la gracia del Señor la que nos ha mantenido y nos ha sostenido en pie hasta el día de hoy. Porque hemos pasado por el valle de la sombra y de la muerte, pero Dios ha estado con nosotros solo por su misericordia. Entonces Dios nos ha llamado y nos ha demostrado así su amor, pero Pedro también manifiesta aquí su deseo para estos hermanos, confiando en la abundante gracia de Dios. Y este deseo está obviamente afirmado en las promesas de Dios. ¿Y cuáles son estas promesas? Que Dios nos perfeccionará. ¿Cuántos necesitan ser perfeccionados por Dios? Esta palabra es algo que a lo mejor al entenderla todos deseamos que sea realidad, como Pedro quiere y aquí lo hace y lo nombra. Ser perfeccionado es ser mejorado día a día. Después que yo caigo, tras caída, el Señor me ayuda. Después de cada error, Dios está levantándonos, Dios está restaurándonos. Y nuestra vida en Cristo tiene esperanza, pues Dios mismo ha dicho que Él perfeccionará su obra en nosotros. Como lo dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted se goza por aquello, porque el cristiano atravesará valles, el cristiano llorará por sus pecados, pero saldrá desde allí, desde el desierto arrepentido, buscando a Dios, y será perfeccionado y será mejorado una y otra vez, creciendo en la gracia del Señor. Si Él nos llamó, como veíamos, será el mismo Dios quien hará esta obra de perfeccionarnos, no solamente quitando o reparando nuestras caídas, sino también que equipándonos y dándonos las herramientas necesarias para seguir este camino. Hermano, dígale a su hermano que está a su lado, Dios te perfeccionará. Pero dígaselo con fe, hermano, créalo, Dios te perfeccionará. Aunque vea aquel que está a su lado, el que está al frente o atrás, no tenga a lo mejor esperanza, pero Dios hará la obra. En segundo lugar, dice que Él nos fortalecerá. ¿Cuánto necesitan la fortaleza del Señor en este día? Cuando estemos en el desierto, en el proceso, será el Señor mismo el que nos dará las fuerzas para andar. Repito que este es el deseo de Pedro, ¿cierto? Y la promesa de Dios en la Escritura. A pesar de todo tropiezo, de cada ataque del diablo, que el Señor lo reprenda, el Señor nos dará las fuerzas necesarias. Él se encargará a través de la persona del Espíritu Santo, con ese poder sobrenatural, de ayudarnos y levantarnos para poder seguir adelante. Él se encargará de darnos la fuerza necesaria para saltar los obstáculos, para que nosotros podamos levantarnos de nuestras caídas. Porque dice Hebreos 10:39, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios no nos trajo aquí para retroceder. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Él nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Él nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Hermanos, Dios quiere cumplir su propósito contigo. Permite que Dios haga su obra entonces en ti. ¿Sabe por qué aún estamos en el Evangelio? ¿Sabe por qué aún venimos aquí los días de culto, los domingos? ¿Sabe por qué a pesar de la lucha, los fracasos, seguimos confiando en Dios? Y aún deseamos ver su rostro como cantábamos al principio. Cara a cara ver, espero, cara a cara ver, anhelo a Jesús mi Salvador. ¿Sabe por qué nosotros vivimos esto? Porque solo el Espíritu Santo es el que ha hecho en nosotros una obra de fortaleza espiritual. Porque Él hace que nuestros pies se mantengan firmes en sus promesas. Solo ha sido la misericordia del Señor y la obra del Espíritu Santo lo que día a día nos fortalece.
Cuando queremos nosotros tirar la toalla, cuando ya no queremos más con el Evangelio, cuando ya no queremos venir a la iglesia, cuando ya no queremos predicar, cuando ya no queremos hablar, cuando ya no queremos orar, ahí está el Espíritu Santo como un fuego dentro de nosotros, instándonos a seguir adelante, empujándonos a venir a la iglesia, empujándonos a congregarnos a pesar de las dificultades y los problemas que cada uno de nosotros pueda tener. Lucas 22, 31 al 33 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Versículo 33, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Miren nuestro hermano, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Así es como nosotros podemos saber que el Señor ha mantenido nuestra fe nutrida de fortaleza sin dejar, y no dejará que Satanás quite de nosotros nuestra esperanza en Cristo. Él nos afirmará, Él nos establecerá, Él nos confortará, Él nos fortalecerá y Él estará con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Él nos perfeccionará. Y finalmente dice la palabra del Señor, Él nos establecerá. Este verbo se relaciona con el anterior, sin embargo nos da la idea de que el Señor nos hará estar estables, firmes, a pesar de cualquier circunstancia, por más dura que ésta sea. El Señor permitirá que nosotros no resbalemos, para que no nos perdamos, para que sigamos fieles a su nombre. Nos hará volver siempre a Él. Muchas veces nosotros nos alejamos como locas ovejas, pero nuestro pastor irá y nos traerá al rebaño. En Él estamos y seremos en medio de la prueba, establecidos en la roca firme, donde podemos descansar de nuestras ansiedades, de los ataques de nuestro enemigo. Estos jamás podrán sacarnos de la mano del Señor, pues estando en la roca que es Cristo Jesús, esto es imposible. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque habiendo soportado la prueba obtendrá la corona de la vida. Aquellos que no han construido su casa sobre la arena, sino que la han construido sobre la roca que es Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Él entonces nos fortalecerá, Él nos perfeccionará y Él nos establecerá. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban al Señor por sus promesas? Porque a pesar de que a lo mejor estamos o viviremos procesos difíciles, Él estará con cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta a aquello? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al conocer los beneficios y las bendiciones del Señor? No es nada más ni nada menos que nuestra adoración y nuestra alabanza a Él. Al meditar en la obra del Señor, y con esto voy finalizando, al meditar en la obra del Señor, que no nos debe nada, somos nosotros los que le debemos a Él. Y al deber no hablamos de dinero, sino que le debemos mucho al Señor, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Al meditar entonces la obra del Señor, a quien no nos debe nada, sino que de su puro amor, de su gracia eterna, decidió amarnos. No porque nosotros lo mereciéramos, hermano. Decidió amarnos, decidió llamarnos para ser suyos y decidió levantarnos de la muerte. Decidió prometernos y proveernos de promesas. Decidió darnos el ánimo a través del cual sabemos que estamos siendo perfeccionados en Él. Decidió fortalecernos, decidió establecernos en firmes en sus promesas al estar en el desierto, al meditar en toda riqueza espiritual que viene de su mano y ha sido dada a nosotros. Cristo, esta perla de gran precio, el tesoro incalculable que nos ha sido dado como Señor y Salvador, es algo que debe hacernos explotar en alabanza. Es algo que debe hacernos explotar en alabanza, en adoración.
que debe llenar nuestras bocas de aleluyas, que ha de hacernos adorar a nuestro Señor y desear vivir para Él. Por eso que el salmista decía: bendice alma mía a Jehová, bendice, y le daba una orden, y no olvide ninguno de sus beneficios, no olvide ninguno de sus beneficios, porque somos tan bendecidos a veces, hemos recibido tan abundante gracia del Señor, que no nos detenemos un poco a meditar lo que Él ha hecho con nosotros, cómo Él nos amó siendo sus enemigos, cómo Él nos trajo a sus caminos siendo nosotros sus enemigos, cómo Él nos llamó y nos apartó y nos dio vida, y solamente esto fue por su gracia y nada más que por su gracia. Por eso el apóstol Pedro decía: sí, voy a estar en el desierto, voy a ser atormentado por un tiempo, voy a ser probado por un tiempo, alabado sea el nombre del Señor. El Dios de toda gracia que nos llamó, decía Pedro, nos va a ayudar, nos va a permitir que padezcamos un poco de tiempo, pero Él mismo nos va a fortalecer, Él mismo nos va a perfeccionar, Él mismo nos va a afirmar y Él mismo nos va a establecer. Por lo tanto, como tengo mi confianza puesta en Dios de que Él hará esto que hacía el apóstol Pedro, versículo 11, a Él sea el dominio, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Todo poder, toda gloria, todo dominio, toda alabanza, toda adoración sea de Él, toda mi vida, alabado sea el nombre del Señor. Toda alabanza es por Él y para Él. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hermano, el coordinador no debería estar llamándonos constantemente a que abramos nuestros labios para bendecir su nombre, a que levantemos nuestras manos para glorificarle, porque eso debería nacer espontáneo de nosotros al conocer, al comprender, al entender y al darnos cuenta de las bendiciones que Dios nos entrega cada día. Al meditar en todo esto, entonces, y ver cómo Él nos da ánimo y esperanza en medio del dolor, no nos queda nada más que arrodillarnos en humildad, levantar nuestros brazos al santuario y adorar su nombre por su gracia eterna, porque Él ha decidido amarnos. Él ha decidido llamarnos para ser suyos. Él ha decidido levantarnos una y otra vez. Cuando caigamos una y otra vez, Él ha decidido levantarnos. Él ha decidido apartarnos de la muerte y proveernos promesas maravillosas y gloriosas. Nos anima el Señor en medio del dolor. Al mirar nuestra vida sabemos que de ser por nuestras fuerzas o ánimo, quizá a lo mejor ya no estaríamos en la fe. Si esa confianza, si esa fuerza hubiera sido depositada en nosotros, le aseguro que ya no estaríamos quizá a lo mejor en la fe. Pero al final del camino, cuando ya no hay más esperanza, Él trae la luz, el Evangelio, y nos vuelve a llevar a Él. Restaura nuestras relaciones matrimoniales, nos ayuda con nuestros hijos, con todo tipo de relación, pero además de hacer que estemos bien en este mundo, recordemos que esta obra de gracia se extiende por toda la eternidad. El Dios de toda gracia, amados hermanos, el Dios de toda gracia que hablaba el apóstol Pedro, algún día vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Y con Él, en la gloria, ya no habrá más pecado, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedades, ya no habrá más lágrimas, y exaltaremos en un cántico su santo nombre, mirando como todas las promesas del Señor sean hechas una realidad definitiva en nuestras vidas. Por lo tanto, hoy día, hermanos, seamos un solo cuerpo adorando a Dios, cantando a su nombre, porque a Él sea la gloria, el dominio, la alabanza, el poder, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.